Recuerdo con claridad ese día de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir al parque de diversiones que había llegado a nuestra ciudad. Era una de esas ferias ambulantes que aparecían de vez en cuando, llenas de juegos, comida y atracciones. Habíamos ahorrado durante semanas para poder disfrutar de todo lo que el parque tenía para ofrecer. Al llegar, el aire estaba lleno de risas, música y el inconfundible aroma de la comida frita. Mis amigos y yo corrimos de una atracción a otra, disfrutando de cada momento. Después de subirnos a las montañas rusas y a la rueda de la fortuna, nos dirigimos hacia la zona de juegos. Fue entonces cuando vimos el puesto de tiro al blanco. El dueño del puesto era un hombre mayor con una sonrisa extraña. Sus ojos brillaban de una manera que no supe cómo describir en ese momento. Nos llamó la atención porque el objetivo del juego no eran los típicos globos o latas, sino un muñeco de trapo de tamaño real, vestido con ropa vieja y raída. «Vengan, chicos», nos dijo el hombre con una voz áspera. «Pueden dispararle al muñeco todo lo que quieran, no tienen que pagar nada». Nos miramos entre nosotros, sorprendidos pero emocionados. ¿Quién podría rechazar una oferta así? Tomamos las pistolas de aire comprimido y comenzamos a disparar. Al principio, todo era diversión. Nos reíamos cada vez que una de las balas impactaba en el muñeco, haciéndolo tambalearse ligeramente. El hombre nos observaba desde su pequeño mostrador, con esa sonrisa que no abandonaba su rostro. Había algo inquietante en su expresión, pero en ese momento estábamos demasiado concentrados en el juego como para notarlo. Después de un rato, uno de mis amigos señaló algo extraño. En el torso del muñeco comenzaron a aparecer manchas rojas. Al principio pensamos que era parte del juego, algún tipo de truco para hacerlo más realista. Pero las manchas se hicieron más grandes y comenzaron a extenderse por toda la superficie del muñeco. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Nos detuvimos de golpe. La risa se desvaneció y fue reemplazada por una sensación de inquietud. Las manchas parecían cada vez más reales, como si el muñeco estuviera sangrando. El hombre detrás del mostrador se acercó lentamente. Su sonrisa ahora parecía más una mueca. Nos miró con ojos desorbitados, y por un momento pensé que se iba a reír, pero no lo hizo. En su lugar, susurró: «¿No es esto fascinante?». Fue en ese momento cuando varios adultos se acercaron corriendo. Uno de ellos era el padre de un amigo, que nos agarró del brazo y nos apartó rápidamente del puesto. Otros comenzaron a gritar y a empujar al hombre, que seguía sonriendo de manera perturbadora. Nos llevaron a todos fuera del parque y, en el caos que siguió, escuché fragmentos de conversaciones sobre cómo iban a cerrar el lugar y arrestar al dueño del puesto. Mis amigos y yo estábamos en estado de shock, incapaces de procesar lo que habíamos visto. Recuerdo que esa noche me costó dormir. Las imágenes del muñeco sangrante y la sonrisa del hombre me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, el parque estaba clausurado y las noticias hablaban de la detención del dueño del puesto de tiro al blanco. No dieron muchos detalles, pero insinuaban que había algo terriblemente mal en lo que había ocurrido. Nunca volví a ver a mis amigos después de ese día. Nuestras familias decidieron mudarse, cada una por su cuenta, buscando alejarse de los recuerdos de aquel parque de diversiones. A veces me pregunto qué habrá sido de ellos, si también tendrán las mismas pesadillas que yo. Con los años, traté de olvidar lo sucedido, de convencerme de que todo fue un malentendido, una mala broma que salió mal. Pero hay noches en las que el recuerdo vuelve con fuerza, y entonces veo esos ojos brillantes y esa sonrisa perturbadora en la oscuridad. Nunca supe qué pasó realmente en ese parque, ni por qué el muñeco comenzó a sangrar. A veces pienso que fue una alucinación colectiva, producto de nuestra imaginación infantil. Pero otras veces, cuando la oscuridad de la noche es más profunda y el silencio se hace ensordecedor, siento que hay algo más, algo que nunca comprenderé del todo. No he vuelto a visitar un parque de diversiones desde entonces. La sola idea de entrar en uno me produce un pánico irracional. Me quedo con la incertidumbre y el miedo, preguntándome qué habría pasado si no hubiéramos disparado,
si hubiéramos ignorado la extraña oferta del hombre. Y aunque trato de seguir adelante, hay momentos en los que siento que la sombra de ese día nunca me abandonará del todo. Como si algo de aquel parque se hubiera quedado conmigo, persiguiéndome en mis sueños y en mis pensamientos más oscuros. La vida sigue, y yo trato de mantenerme ocupado, de no pensar demasiado en el pasado. Pero sé que hay cosas que no se pueden olvidar, por más que uno lo intente. El parque de diversiones y su oscuro secreto es una de esas cosas, un recuerdo que permanecerá conmigo, siempre al acecho en los rincones más oscuros de mi mente. Era un verano caluroso, uno de esos veranos que parecen interminables cuando eres joven y tienes toda la vida por delante. Mi grupo de amigos y yo estábamos emocionados por la llegada del parque de diversiones que se había instalado en la periferia de nuestra ciudad. Era uno de esos parques temporales que suelen aparecer cada año, con sus luces brillantes y sus sonidos festivos. Pero este verano había algo especial. Habían traído una rueda de la fortuna enorme, la más grande que habíamos visto. Recuerdo que al principio, todo parecía perfecto. Las risas y el bullicio llenaban el aire. La rueda de la fortuna era el centro de atracción del parque, un gigante de acero que ofrecía vistas espectaculares de toda la feria. Nos turnamos para subir en ella, disfrutando de la panorámica mientras girábamos lentamente en el aire. Fue un día lleno de diversión y risas, sin ninguna preocupación. Sin embargo, ese ambiente festivo se desmoronó en cuestión de segundos. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer y las luces del parque empezaban a brillar con más intensidad, hubo un estruendoso crujido seguido de un grito de pánico. La rueda de la fortuna se detuvo abruptamente, y la gente empezó a correr en todas direcciones. La confusión se apoderó del parque en un instante. Recuerdo haber visto cómo la rueda se tambaleaba inestablemente, como si estuviera a punto de desmoronarse. Un grupo de operarios del parque subió rápidamente a la estructura, mientras otros intentaban calmar a la multitud y asegurar la zona. La noticia de que un accidente había ocurrido en la rueda de la fortuna se extendió rápidamente. Más tarde supimos que varios carruajes se habían desprendido y cayeron al suelo, causando una tragedia. El parque fue clausurado de inmediato, y la noticia del accidente se propagó por toda la ciudad. Los periódicos y las noticias de televisión llenaron sus titulares con los detalles del incidente, y pronto la rueda de la fortuna se convirtió en un símbolo de la tragedia. Pasaron años antes de que el parque volviera a abrir. Una nueva empresa compró el terreno y decidió reabrir el parque con un nuevo nombre. Para algunos, era una oportunidad para dejar atrás el pasado. Para otros, una forma de redimir el parque de la tragedia que lo había manchado. Mi grupo de amigos y yo, ahora mucho mayores, decidimos visitar el nuevo parque en un intento por revivir aquellos días felices de nuestra juventud. La rueda de la fortuna seguía allí, pero era evidente que había sido renovada. El acero relucía, las luces estaban nuevas, y parecía que el parque estaba dispuesto a ofrecer una experiencia completamente diferente. A medida que caía la noche, el parque cobraba vida. Las luces de neón iluminaban el lugar y el sonido de la música y las risas llenaban el aire. Decidimos subir a la rueda de la fortuna, aunque el recuerdo del accidente seguía presente en nuestras mentes. El viaje estaba destinado a ser una forma de exorcizar el pasado, de manera simbólica, al enfrentar nuestros temores. Cuando finalmente subimos a una de las cabinas, me sentí incómodo. La rueda comenzó a girar lentamente, y desde las alturas, la vista de la ciudad era espectacular. Pero mientras subíamos, empecé a notar algo extraño. La rueda parecía moverse con un leve temblor, diferente al que recordaba. Aunque traté de ignorarlo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Poco a poco, la noche se volvió más oscura, y las sombras alrededor del parque se hicieron más pronunciadas. Miré hacia abajo, y fue entonces cuando lo vi. En las sombras que se proyectaban en la rueda de la fortuna, noté figuras que no deberían estar allí. Eran como sombras humanas, moviéndose de manera errática, como si estuvieran atrapadas en un movimiento inquietante. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación,
una ilusión provocada por la oscuridad y la altura. Pero mientras la rueda giraba lentamente, las sombras parecían volverse más definidas. Las figuras se movían con una especie de desesperación, como si intentaran salir de las sombras y escapar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una oleada de ansiedad me envolvió. Miré a mi alrededor y noté que mis amigos también estaban incómodos. Aparentemente, no eran los únicos que sentían una presencia inquietante. No dijimos nada, pero nuestras miradas compartían una comprensión silenciosa de que algo no estaba bien. Cuando la rueda se detuvo y descendimos, la sensación de inquietud no desapareció. En lugar de la emoción que esperábamos, nos sentimos agobiados. Decidimos no hablar de lo que habíamos visto, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y dudas. A medida que salimos del parque, el aire fresco de la noche parecía un alivio. Esa noche, al llegar a casa, traté de racionalizar lo que había visto. Pensé que las sombras podrían ser simplemente un juego de luces, o una ilusión causada por el movimiento de la rueda. Pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Sabía que había algo más, algo que no podía explicar con lógica. El parque fue cerrado nuevamente poco después de nuestra visita, esta vez de manera indefinida. Las razones oficiales fueron un problema técnico, pero los rumores se extendieron rápidamente. Se decía que algunos trabajadores habían experimentado sucesos extraños en la Rueda de la Fortuna y que las sombras que había visto eran algo más que simples ilusiones. Nunca volvimos a saber qué pasó exactamente con el parque. Las historias que se contaban eran inquietantes, y algunas incluso afirmaban que las sombras en la Rueda de la Fortuna eran los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en el accidente. Pero esos eran solo rumores, y el parque fue dejado en el olvido. A veces, cuando cierro los ojos, aún veo las sombras moviéndose en la Rueda de la Fortuna. No sé si fueron mis miedos, mi imaginación o algo más. Pero cada vez que escucho una Rueda de la Fortuna girando, siento un escalofrío recorrerme, recordándome que algunas cosas en la vida están destinadas a permanecer sin explicación. Siempre he considerado los parques de diversiones como lugares mágicos, llenos de risas y colores vibrantes. Recuerdo con cariño los días en que solía ir con mis amigos a esos parques, disfrutando de cada atracción y juego. Pero una experiencia en particular, que ocurrió hace años, cambió mi perspectiva para siempre. Era un caluroso día de verano y, como solía ser costumbre, el parque de diversiones en nuestra ciudad había abierto sus puertas. Este parque en particular tenía una sección que siempre me había intrigado, una zona dedicada a muñecos antiguos y figuras de cera. Se le conocía por su aspecto nostálgico, con figuras que recordaban a tiempos pasados, y estaba decorada con luces parpadeantes que daban un aire vintage. Ese día, mi familia y yo decidimos visitar esa sección en particular. Nos dirigimos hacia el rincón del parque donde se encontraba el área de los muñecos. Entre todos los objetos y figuras, había un muñeco en particular que captó mi atención. Era una figura de tamaño real, con una vestimenta de época y una expresión en su rostro que no podía describir del todo, pero que me resultaba inquietante. Los ojos del muñeco eran grandes, con pupilas que parecían seguirte a medida que te movías por la sala. En ese momento, pensé que era una ilusión óptica provocada por la forma en que estaban hechos los ojos del muñeco. Pero conforme pasaban los minutos, empecé a sentir una incomodidad creciente. Cada vez que me movía, el muñeco parecía seguirme con la mirada, como si estuviera observándome de cerca. Intenté distraerme con otras atracciones, pero la sensación persistía. Más tarde, mientras estábamos en una cola para una de las atracciones cercanas, decidí regresar a la sección de los muñecos. La multitud se había reducido y el parque estaba comenzando a vaciarse. Me acerqué al muñeco nuevamente y observé que no había nadie cerca para verificar si alguien más estaba experimentando lo mismo. Me fijé en los ojos del muñeco, que parecían aún más perturbadores en la quietud del lugar. Sus pupilas se movían lentamente, siguiendo cada uno de mis movimientos. La sensación de ser observado se volvió casi insoportable.
Decidí que era mejor no quedarme allí mucho tiempo y me uní nuevamente a mi familia. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que el muñeco estaba aún observándome. Mientras disfrutábamos del resto de la tarde en el parque, la inquietud nunca me abandonó. La noche cayó y el parque se llenó de luces de colores que iluminaban el lugar con un brillo festivo. Decidimos hacer una última ronda por la sección de los muñecos antes de irnos. A medida que nos acercábamos, noté que la atmósfera había cambiado. La iluminación en la sala parecía más tenue, y las sombras de los muñecos se alargaban de manera extraña. El muñeco que me había inquietado anteriormente estaba en su lugar, pero había algo diferente esta vez. Sus ojos parecían estar en movimiento, como si estuvieran ajustándose para enfocar algo más allá de mí. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Me detuve en seco y observé fijamente. A pesar de que las luces parpadeaban, sus ojos permanecían fijos en mí. Cada vez que me movía, sus pupilas seguían mi movimiento, como si estuvieran tratando de captar mi posición exacta. A medida que la noche avanzaba, el parque comenzó a vaciarse y los empleados empezaron a cerrar las atracciones. La sala de los muñecos también se estaba preparando para el cierre. Sin embargo, cuando pasé cerca del muñeco una vez más, noté que el rostro del muñeco había cambiado sutilmente. Su expresión se había vuelto más siniestra, como si estuviera enojado por algo. Decidí que era momento de irme. Cuando salimos del parque, no pude dejar de pensar en el muñeco. La incomodidad que había sentido esa noche era algo que no podía explicar. Volvimos a casa, pero mi mente seguía regresando al parque, a esos ojos que parecían seguirme. Me preguntaba si había sido un juego de luces, una ilusión provocada por el cansancio, o si realmente había algo extraño en ese muñeco. Pasaron semanas y, a pesar de que intenté olvidar el incidente, el recuerdo del muñeco seguía presente en mi mente. Mi familia y yo regresamos al parque solo una vez después de ese día, pero nunca volvimos a la sección de los muñecos. La sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Nunca supe si había algo más en ese muñeco o si todo había sido producto de mi imaginación. Lo que sí sé es que el parque de diversiones y su área de muñecos nunca volvieron a tener la misma magia para mí. La inquietud que experimenté esa noche quedó grabada en mi memoria, y a veces me pregunto si alguien más ha tenido una experiencia similar. El parque eventualmente cerró y la sección de los muñecos fue retirada. Los recuerdos de aquella noche persistieron, y aunque el parque fue reemplazado por uno nuevo, nunca volví a ver un muñeco con esos ojos que parecían moverse y seguirte. Algunas veces, cuando pienso en esa experiencia, me pregunto si esos ojos aún están observando a alguien más, esperando en la oscuridad de algún rincón olvidado. Nunca olvidaré aquella temporada en el parque de diversiones en el que trabajé durante el verano. Era un parque típico con montañas rusas, carruseles y puestos de comida, el tipo de lugar que atrae a familias y grupos de amigos en busca de diversión. Mi trabajo consistía en realizar turnos nocturnos para garantizar que todo estuviera en orden para la apertura al día siguiente. Al principio, el trabajo parecía sencillo. Durante el día, el parque estaba lleno de risas y gritos de emoción. Pero al llegar la noche, cuando el parque se vaciaba y los visitantes se iban a casa, el ambiente cambiaba drásticamente. Lo que antes era un lugar vibrante y lleno de vida se transformaba en un escenario desolado y silencioso. Era una noche particularmente tranquila, el tipo de noche en la que el silencio es tan palpable que te hace sentir más solo de lo que realmente estás. Después de que el último visitante se fue, me dirigí a mi puesto de vigilancia en el centro del parque. Desde allí, tenía una vista panorámica de las principales atracciones, la Rueda de la Fortuna, los juegos de azar y el área de los carruseles. Mientras revisaba las cámaras de seguridad y me aseguraba de que todo estuviera en su lugar, comencé a notar algo inquietante. A medida que avanzaba la noche, empecé a escuchar risas infantiles. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego las risas se hicieron más fuertes y claras. Eran risas de niños, llenas de alegría y emoción, como si estuvieran en medio de un juego.
Me levanté de mi asiento y fui hacia la zona de los carruseles, que estaba relativamente cerca de mi posición. No había señales de nadie, y las luces del parque estaban apagadas. Me pregunté si podría ser una broma de algún colega, pero pronto descarté esa idea. Sabía que todos los demás empleados ya se habían ido a casa. A medida que me acercaba a la zona de los carruseles, las risas se hicieron más intensas. Me detuve al borde de la pista del carrusel, buscando alguna señal de actividad. No había ningún niño a la vista, y el carrusel estaba detenido, inmóvil y oscuro. Las risas, sin embargo, persistían, llenando el aire con un eco inquietante. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si captaban alguna actividad inusual. En las imágenes, el parque parecía desierto y vacío. Los carruseles estaban inactivos y no había ninguna presencia en las áreas que solían ser bulliciosas durante el día. A pesar de esto, las risas seguían resonando en mis oídos. De vuelta en la oficina, intenté ponerme en contacto con otros empleados por radio, pero no obtuve respuesta. La estación de radio estaba en silencio. Mientras estaba sentado en la oficina, las risas comenzaron a cesar, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. El vacío dejado por las risas infantiles se sentía más perturbador que el ruido mismo. Pasaron unas horas y, finalmente, el ruido cesó por completo. Me sentí aliviado, pero también desconcertado. Esa noche, regresé a casa con un sentimiento de inquietud que no podía sacudirme. El parque parecía haber cambiado de alguna manera, y las risas persistentes dejaron una marca en mi memoria. A lo largo de las semanas siguientes, las noches en el parque se volvieron cada vez más inquietantes. Aunque el parque estaba vacío y en silencio la mayor parte del tiempo, siempre había esa sensación de ser observado, como si las risas de los niños se encontraran en algún lugar oculto, esperando para volver. Nunca hubo una explicación clara para esos sonidos. Se realizó una revisión exhaustiva del parque, se revisaron las cámaras y se hizo un barrido para asegurar que no hubiera fallas en el sistema de sonido o algún mecanismo oculto que pudiera causar ruidos. Nada se encontró, y el parque continuó operando sin incidentes. Sin embargo, para mí, las noches en el parque se convirtieron en una experiencia cada vez más perturbadora. A veces, cuando me encontraba solo en la vigilancia, podía jurar que las risas de los niños regresaban en el silencio de la noche, aunque no había señales de vida en ningún lugar. A pesar de que el parque seguía funcionando normalmente durante el día, había una sombra de inquietud que no podía ignorar. Años después, mientras viajaba por la ciudad, decidí pasar por el parque de diversiones para ver cómo había cambiado. Encontré que el parque había sido renovado y ampliado, pero la sección que antes contenía los carruseles y los muñecos antiguos había sido reemplazada por nuevas atracciones. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al ver que el parque había avanzado, pero la inquietud de aquellas noches solitarias permaneció conmigo. Aunque el parque había cambiado, y las risas infantiles ya no eran parte de la experiencia nocturna, la sensación de inquietud que experimenté en aquellos turnos nocturnos nunca se desvaneció por completo. Algunas noches, cuando el silencio se hace demasiado pesado, aún me encuentro escuchando esas risas en la distancia, recordando aquella época en la que el parque de diversiones se convirtió en un lugar donde los ecos del pasado nunca parecían desvanecerse.